Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 11, en la cual nosotros vamos a hablar acerca de otra ley de los gases denominada Ley de Charles y de Gay-Lussac. Primeramente vamos a revisar la actividad de ustedes. Muy bien, en la primera pregunta nosotros nos encontramos que nos dice en qué campos o asignaturas has escuchado hablar de volumen, presión y temperatura. Ustedes a lo mejor volumen escucharon hablar en ciencias naturales o en química, a lo mejor en física, etcétera. Igual presión y temperatura. Temperatura a lo mejor ustedes y presión también, estos términos ustedes dentro de la parte médica también han escuchado hablar, ¿no es cierto? Muy bien. Luego, en la siguiente pregunta, se les pide que observen detenidamente el siguiente gráfico. Dice, todos ellos contienen el mismo volumen del gas en un inicio. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que el gas encontrado en los recipientes, ¿qué ocurre cuando aumenta la temperatura? Observamos en el primero que hay una temperatura un poco baja, en el segundo sube la temperatura y en el tercero sube más. Entonces, ¿qué ocurre con estos volúmenes de gases cuando se aumenta la temperatura? ¿Qué ocurre? ¿Aumenta también su volumen o disminuye su volumen? ¿Hola? ¿Aumenta también su volumen? Aumenta el volumen. Muy bien, señoritas. Entonces, imaginémonos que estos tres recipientes en un inicio tuvieron la misma cantidad de volumen, pero sometimos a calentamiento. ¿Qué pasa? Mientras la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuera viceversa? Si el volumen fuera disminuyendo, perdón, si la temperatura fuera disminuyendo, ¿qué ocurriría con el volumen del gas? ¿Disminuye el gas? Muy bien, señorita, también disminuye el gas. Seguidamente nos vamos a la parte número 3, donde nos habla acerca de la ley de Charles y de Gay-Lussac. La ley de Charles y de Gay-Lussac, nosotros en la mayoría de los textos, nosotros la encontramos de una forma unificada y nos hace alusión a una sola fórmula. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros vamos a estudiar la siguiente ley, que es la ley general de los gases? Necesitamos nosotros por separado la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Es por eso que hoy vamos a hacer un poquito de reseña histórica de cómo ha ocurrido, por qué lleva unificado el nombre de ley de Charles y de Gay-Lussac, ¿sí? Muy bien. Los estudios obtenidos por Charles y por Gay-Lussac concluyeron en la formulación de la ley de Charles y Gay-Lussac. A presión constante, el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La ley de Charles y de Gay-Lussac viene demostrada a través de la siguiente fórmula. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. La teoría cinético explica a la ley de Charles y de Gay-Lussac y nos dice, si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de un gas, también aumenta la temperatura. Es decir, aquí nos hace relación al volumen y a la temperatura. Al aumentar la temperatura, también aumenta el número de choques de las partículas del gas y al aumentar el volumen, se produce menos choque por unidad de tiempo. Es decir, como que aquí hace alusión únicamente al volumen y a la temperatura. Seguidamente vamos a la ley de Charles y Gay-Lussac. Sigue unificada la ley, sigue unificada con los dos nombres, ¿sí? En el primer gráfico nosotros podemos observar un volumen de un gas que es igual al volumen del segundo gráfico. Pero, ¿qué ocurre? En el segundo gráfico, al someterle calentamiento, ¿qué pasó con el volumen? También aumentó, ¿no es cierto? Y también aumenta el choque de estas moléculas que están dentro. Aquí observamos nosotros estos círculos
de color fucsia, esas son las moléculas o partículas. Si es que aumenta la temperatura, aumenta el choque, el volumen, el choque. ¿Por qué? Porque las moléculas o partículas se mueven más velozmente. Es por eso que aumenta el choque de las partículas. Pero si no se somete a calentamiento, como que disminuye el choque de las partículas. ¿Sí? La ley de Charles se sintetiza en la siguiente fórmula. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Es decir, Charles hace relación únicamente al volumen y a la temperatura. La ley de Charles es una ley de los gases que relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas, pero a una presión constante. En el año de 1787, Charles descubrió que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y siempre la temperatura tiene que venir dada en la escala Kelvin, ¿sí? Lo cual tiene como consecuencia que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Recordarán en los gráficos, vamos acá a ver un gráfico. ¿Qué nos dice aquí la ley de Charles? Aquí la vamos a tomar por separado, por favor. La ley de Charles nos dice que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Pero si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. ¿Cómo me doy cuenta? Observemos que en el primer gráfico nos encontramos con una temperatura inicial de 26 grados centígrados. Y en el segundo gráfico una temperatura de 0 grados centígrados, es decir, la temperatura disminuye. ¿Sí? Entonces, la ley de Charles nos dice que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Si la temperatura disminuye, su volumen también disminuye. La ley de Charles es una de las leyes de los gases en la que relaciona el volumen y la temperatura. Sigue haciendo alusión a volumen y la temperatura de una cierta cantidad de un gas, mantenida a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley de Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas también aumenta. Y al disminuir la temperatura, el volumen del gas también disminuye. La ley fue publicada esta ley de Charles. Únicamente esta ley fue estudiada por Charles, pero nos vamos a dar cuenta aquí por qué lleva el nombre unido de Gay-Lussac. La ley fue publicada primero por Gay-Lussac en el año de 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Charles, es decir, todo el trabajo que acabamos de escuchar fue hecho por Charles. Pero ¿qué hizo Gay-Lussac? Él la publicó en el año de 1802, publicó a la ley de Charles. ¿Por qué? Porque Charles solo la estudió y no la publicó. Vino Gay-Lussac y dijo, es muy importante publicar a la ley de Charles, y él la publicó. La ley de Charles que la hizo más o menos en el año de 1787. Lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles, ¿sí? Esta entonces es la historia que nos dice a nosotros, esta ley, esto que estudió el volumen en relación y la temperatura relacionada, fue estudiada por Charles, pero él no la publicó. Quien le publicó fue Gay-Lussac, ¿sí? Pero a pesar de todo, esta fue usualmente atribuida a Charles, fue únicamente de él, pero lleva el nombre unificado de Gay-Lussac únicamente porque Gay-Lussac le ayudó a publicar, ¿sí? ¿Sí me entienden hasta aquí? Por otro lado, luego de que Gay-Lussac publicó la ley de Charles, Gay-Lussac, él no se quedó así por sí solo con los brazos cruzados. ¿Qué hizo él? Relacionó la presión y la temperatura como magnitudes directamente proporcionales en la llamada segunda ley de Gay-Lussac. Y ahí nace la ley de Gay-Lussac, que nosotros el día de hoy la vamos a estudiar por separado. ¿Qué hizo Gay-Lussac? Él relacionó presión y temperatura, ¿sí?
Y la ley de Gay-Lussac se sintetiza en la siguiente fórmula. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. ¿Ya? Aquí nos encontramos con el gráfico de la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice? Si la temperatura aumenta, observemos en esta imagen, en el segundo gráfico, hay temperatura. Esta lámpara se asemeja a la temperatura, nos indica que hay temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa? Si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. ¿Por qué? Porque las moléculas van a empezar a moverse con mayor velocidad y chocan sobre las paredes del recipiente y hacen presión. Pero si la temperatura disminuye, la presión también va a disminuir, es decir, las moléculas van a dejar de moverse poco a poco, van a disminuir su movimiento de las moléculas, ¿sí? Entonces, Gay-Lussac, él no se quedó por sí solo únicamente publicar, no dijo solo voy a publicar la ley de Charles, sí, no, él también hizo su ley, ¿sí? En la cual relacionó presión y temperatura. Entonces, la ley de Gay-Lussac se sintetiza en la siguiente fórmula. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Muy bien. ¿Por qué, señoritas y jóvenes, este momento estamos analizando por separado la ley de Charles y de Gay-Lussac? Porque la próxima semana vamos a necesitar estas dos fórmulas por separado, ¿sí? Muy bien. Seguidamente vamos a observar una diapositiva que a lo mejor les motive un poquito. Ley de Charles, ¿el qué relaciona? Él relaciona volumen y temperatura. Y la ley de Gay-Lussac relaciona temperatura y presión. ¿Se observan? Presión y temperatura, ¿sí? No se olviden nunca. ¿Por qué? Les recomiendo que no se olviden nunca el nombre de estos científicos y también su fórmula, porque cuando nosotros nos vamos a encontrar frente a un ejercicio, con tan solo observar los datos de la fórmula ya se puede orientar a qué ley pertenece. Muy bien, y ese es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. Vamos a resolver los ejercicios, por favor. Recordarán que cuando nosotros nos encontramos en un ejercicio de ley de gases, cuando nos encontramos con grados centígrados, ¿qué se debe hacer? A estos grados centígrados los debemos sumar 273 y pasar a la escala Kelvin, ¿sí? Felicito a algunos estudiantes. Una señorita ya me presentó esta tarea muy bien hechita. Sí, ella creo que únicamente o tendría conocimientos anteriores, pero ya lo presentó a este deber. Pero ustedes también con la indicación del día de hoy lo van a hacer. Muy bien. Cuando nosotros nos encontramos, señoritas y jóvenes, frente a un ejercicio donde nos hable de gas, de volúmenes de gas, a lo mejor de temperatura, de presión, con tan solo observar los datos, nosotros ya nos podemos orientar y decir, este corresponde a la ley de Boyle-Mariotte, este ejercicio corresponde a la ley de Charles, este ejercicio corresponde a la ley de Gay-Lussac. El día de hoy, recordemos que únicamente vamos a estudiar ejercicios o a resolver ejercicios relacionados a la ley de Charles y de Gay-Lussac. Recordemos que Charles él relacionó el volumen y la temperatura. En cambio, Gay-Lussac relacionó presión y temperatura. Vamos a resolver este ejercicio. Saquemos primero los datos, ¿sí? Y ustedes luego dirán, ¿este corresponde a la ley de Charles o este ejercicio corresponde a la ley de Gay-Lussac? Vamos sacando primeramente datos, ¿sí? Muy bien. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos. El volumen inicial, dice, entonces es volumen 1, ¿no es cierto? El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Muy bien, sigamos con la lectura del ejercicio. A la temperatura
a ser esta temperatura 1, ¿no es cierto? Temperatura inicial a la temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? A la temperatura de 20 grados centígrados. Luego vamos a ver qué hacemos con esta temperatura. ¿Qué debemos hacer? Calcula el nuevo volumen o calcula el volumen. Entonces, ¿qué me pide? Volumen 2 me pide calcular. No sabemos. El volumen 2 no sabemos, nos pide encontrar el volumen 2, ¿sí? Volumen 2 no lo conocemos. Dice, calcula el volumen a 90 grados centígrados, ¿sí? Ahí nos da otra presión que viene, perdón, que viene, temperatura que viene a ser temperatura 2 a 90 grados centígrados. Muy bien. Al momento de nosotros ya tener los datos, ¿qué dicen ustedes? ¿A qué ley pertenecerá? ¿A la ley de Charles o a la ley de Gay-Lussac? A ver. Charles. Charles. A ver, muy bien, señorita. Rogamos, por favor, apaguen los micrófonos. La señorita o el joven que quiere hablar, participar, activa su micrófono. Los demás los cerramos, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bien, señoritas. ¿Por qué corresponde a la ley de Charles? Porque Charles hace alusión a volumen y temperatura. Gracias, han estado muy atentas. La ley de Charles se sintetiza en la siguiente fórmula. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final, ¿no es cierto? Muy bien. Es igual a volumen final, o también usted lo puede llamar volumen 2, no hay problema. Sobre temperatura 2 o temperatura final. Muy bien. ¿Ya? Esta es la ley de Charles. Este ejercicio aquí lo vamos a ubicar, corresponde a Charles. Muy bien. Este ejercicio corresponde a Charles. Muy bien. Ahora, ¿qué nos pide, señoritas, encontrar, señoritas y jóvenes? Nos pide encontrar ¿qué? ¿Qué nos pide? ¿Qué no conocemos? Volumen 2. Volumen 2. Volumen 2. Al volumen 2 no lo conocemos, nos pide encontrar. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Despejar la fórmula. Si para despejar la fórmula, ¿qué hacemos? Primeramente, en esta parte señalamos qué es lo que voy a buscar, ¿sí? Luego empiezo a despejar la fórmula. Para despejar la fórmula, señoritas, vamos a trazar una X, ¿sí? Para despejar la fórmula, tracemos una X. Si observamos hasta ahí, ¿qué hicimos? ¿Sí? Sí se observa, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos sacando, ¿sí? Vamos sacando. Volumen 2 es igual, ¿ya? Volumen 2 es igual. ¿Qué le estorba a volumen 2? ¿Qué le está estorbando a volumen 2? Aquí en la X. Tiempo. Temperatura 1, muy bien. Lo que le estorba pasa a dividir y lo que no pasa a multiplicar, ¿sí? ¿Qué no le estorba? Miren, volumen 1 y temperatura 2. Eso no le estorba para nada. Volumen 1, eso pasa a multiplicar. Volumen 1 y temperatura 2. Eso no le estorba, eso pasa a multiplicar. Y lo que le está estorbando a la X, mire, a volumen 2, ¿qué le estorba al otro extremo? ¿Qué le estorba? Temperatura 1, ¿no es cierto? Temperatura. Eso, muy bien, eso pasa a dividir, ¿sí? Eso pasa a dividir temperatura 1. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí? Siempre para despejar la fórmula,
se acostumbra primeramente a señalar qué es lo que yo quiero encontrar, ¿sí? En este caso queremos encontrar volumen 2. En este caso queremos encontrar volumen 2, ¿no es cierto? Entonces señalo a volumen 2, hacemos la X, lo que le esté estorbando al otro extremo de volumen 2 es temperatura 1, eso pasa a dividir. Y lo que no le estorba pasa a multiplicar. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos luego de esto? Pero antes de hacer esto, ¿qué debíamos hacer arriba? ¿Qué debíamos hacer aquí en las temperaturas? A ver. Transformar. Muy bien, convertir a Kelvin. ¿Sí? Para convertir a Kelvin, ¿qué debemos hacer? Sumar 273, ¿no es cierto? A la centígrada. 273 más 20. ¿Cuánto es? 293. Muy bien, 293. 90. En esta partecita se nos va a mover un poquito esto, lo vamos a mover, ¿sí? 90 más 273, ¿cuánto es? 90 más 273. 363. 363 Kelvin, muy bien, ¿sí? Vamos un poquito a esta partecita, se nos... ¿sí? Siempre, señoritas y jóvenes, cuando vamos a trabajar con leyes de gases, lo que vamos a hacer es observar la temperatura si nos viene en Kelvin a buena hora, pero si nos viene en centígrados, debemos transformarla a Kelvin. ¿Y cómo hacemos? Sumándole 273, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, como ya se despejó la fórmula, vamos a reemplazar datos. ¿Cuánto vale volumen 1? 200 centímetros cúbicos, ¿sí? 200 centímetros cúbicos vale volumen 1, ¿ya? ¿Por cuánto multiplicamos? 90, no, 373. Muy bien, 363 grados Kelvin, muy bien. ¿Esto dividimos para qué? 293. Muy bien, para 293 Kelvin, ¿ya? ¿Qué debemos hacer aquí? A ver. ¿Qué debemos hacer aquí? Kelvin. ¿Ya? No, Kelvin está bien. ¿Qué debemos hacer? ¿Transformarlos? Simplificar. Muy bien, señorita, simplificar. Kelvin con Kelvin, ¿no es cierto? Aquí no nos olvidemos de simplificar unidades. Aquí se debe simplificar unidades, ¿sí? Kelvin con Kelvin se simplifican y nos debe quedar el volumen en centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Muy bien. Operación manos a la obra, por favor, ayúdenme. 200 por 363 dividido para 293. A ver si me ayudan. 241.000.78. A ver, hagamos la operación. A ver, ustedes deben estar con una calculadora todos, ¿sí? 247.78. 200, muy bien. 247.78, ¿qué? Centímetros Muy cúbicos. bien, centímetros cúbicos, ¿sí? Muy bien. Hemos terminado de realizar el primer ejercicio. ¿Qué les pareció? Muy fácil, ¿no es cierto? Lo único que se debe hacer es leerle detenidamente y comprendiéndole, ¿sí? Mucho para ver dónde están las unidades de medida, ¿sí? Sigamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ya, antes de ver el siguiente ejercicio vamos a hacer otro, luego regresamos, ¿sí?
Vamos a hacer otrito aquí. Trabajémoslo a este, ¿sí? A este ejercicio de aquí trabajémoslo. ¿Les parece? ¿Qué les parece? ¿Sí? Al último, ¿ya? Muy bien. Vamos sacando datos con ustedes, ¿sí? Vamos sacando datos con ustedes. No sé si lo van... Ahí. ¿Sí lo observan ahí? ¿Lo observamos? Hola, ¿se observa? Una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio. ¿Sí? Dice que una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión, entonces nos da aquí una presión inicial de 790 milímetros de mercurio. Cuando la temperatura es de 25 grados centígrados, también me habla de una temperatura inicial que es 25 grados centígrados. Calcula la nueva presión. ¿Qué me dice? Se nos va a acabar el tiempo. Calcula, nos falta 10 minutos. ¿Qué nos dice? Calcula la nueva presión o calcula la presión, es decir, me pide calcular presión 2, ¿no es cierto? Me pide calcular presión 2. Esa no la conozco, me pide que la encuentre. Si la temperatura sube, me da otra temperatura, ¿sí? Temperatura 2. Dice si la temperatura sube a 200 grados centígrados, ¿sí? Si la temperatura sube a 200 grados centígrados. Miren, nos encontramos ya aquí con los datos nosotros. ¿Seguirá siendo la misma ley de Charles? ¿Qué dicen ustedes? No, No es. ¿Por qué dice usted que no es? porque es de Gay-Lussac. Es de Gay-Lussac porque Gay-Lussac relaciona presión y temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Muy bien, señorita, muy bien, gracias. Entonces, pero antes de plantear la fórmula de Gay-Lussac, ¿qué debemos hacer con las temperaturas? ¿Qué debemos hacer con las temperaturas? ¿Convertirlas? Convertir o transformar a Kelvin, ¿no es cierto? Más 273 igual, a ver, ayúdenme por favor aquí. 298, ¿sí? 298 Kelvin. Y acá, más 273. Esto es igual. ¿Cuánto es? 473. Kelvin, muy bien, ¿ya? Entonces, la ley aquí, esto corresponde a la ley de Gay-Lussac. Esta de aquí corresponde a la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál era la fórmula de la ley de Gay-Lussac? ¿Cuál era la fórmula? A ver. ¿Cuál era la fórmula? ¿Dónde está? Temperatura. Presión inicial sobre temperatura inicial. Presión y Acá está, ¿sí? temperatura. Aquí está. Ya, no, aquí no la podemos observar. Aquí. En esta misma. Presión sobre temperatura, ¿sí? Presión sobre temperatura. ¿Dónde vamos? Acá. Muy bien. Charles nos dice que su ley se sintetiza en presión inicial sobre temperatura inicial es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? A presión 2. final o presión 2 sobre Temperatura. Temperatura. Muy bien, sobre 2. temperatura 2. ¿Sí? ¿Qué nos pide encontrar? Presión 2, ¿no es cierto? Nos pide encontrar presión 2. Nos pide encontrar presión 2. Es decir, esta de aquí. ¿Sí? Esto nos pide encontrar. ¿Ya?
Vamos despejando. No se olviden, no es necesario hacer el signo de la X, sino mentalmente ya se puede hacer, ¿sí? Muy bien. Vamos despejando la fórmula. Presión 2, ¿a qué es igual? A ver. Presión 2 va a ser igual ¿a qué? A ver. Presión 1. Muy bien, presión 1 Presión por. uno. ¿Por qué? Temperatura 2. Muy bien, sobre. Temperatura 1. Muy bien, sobre temperatura 1. Muy bien, vamos reemplazando datos. Vamos reemplazando datos. ¿Cuánto vale presión 1? 790. Muy bien, 790 milímetros de mercurio por. ¿Cuánto vale temperatura 2? 473. 473 Kelvin, muy bien, sobre. ¿Cuánto vale temperatura 1? 298 Kelvin. 298. Kelvin. ¿Qué hacemos aquí? Simplificamos. ¿Cierto? En este caso, Kelvin. Simplificamos Kelvin. Con Kelvin. Muy bien. Simplificamos Kelvin con Kelvin. ¿Ya? ¿Alguien que nos ayude con la operación? 790 por 473 y dividido para 298. 1253.92. Muy bien, 473 dividido para 298 igual. ¿Cuánto me dijo, niña? 1253.92. Muy bien, señorita. Esa misma es, ¿sí? Milímetros de mercurio. Muy bien. Miren, señoritas, se han hecho 2 ejercicios, se nos va a acabar el tiempo. Regresamos a la hojita de ustedes, ¿sí? Para los estudiantes con necesidades educativas especiales auditivas, ellos ya llevan la temperatura en escala Kelvin. Ellos no tienen que hacer este procedimiento de sumar los 273. Y los demás estudiantes sí lo deben hacer. Muy bien. ¿Qué relaciona la ley de Charles? La ley de Charles, ¿qué es lo que relaciona? El volumen y la temperatura, ¿no es cierto? ¿Y qué relaciona la ley de Gay-Lussac? La presión y la temperatura. Muy bien. Una determinada cantidad de neón ocupa 0.3 litros a 200 grados centígrados. ¿Qué tienen que hacer con estos 200 grados centígrados? Sumarle, transformarle a Kelvin, es decir, sumar 273. Calcula el volumen que ocupará 0 grados centígrados. ¿Qué tienen que hacer con este 0 grados centígrados? También transformarle a Kelvin, es decir, sumarle más 273 es igual a 273 Kelvin, ¿sí? Muy bien. Aquí, señoritas y jóvenes, este ejercicio nos habla de volumen y de, en este caso, temperatura. Se relaciona o tiene que ver con la ley de Charles. En el segundo ejercicio. Dicen que ahí los litros no habría problema. No, los litros no hay problema. Una observación que les hago, bienvenida señorita con su pregunta. El volumen sí le viene aquí en metros cúbicos, en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos. No hay problema, le trabaja usted tal como está. En algunos debercitos ustedes me han transformado. No debe transformar, ¿sí? Muy bien. Se calienta el aire. Aquí nos habla de una temperatura y de atmósferas. ¿Sí? ¿A qué ley se pertenecerá esta de aquí? Temperatura y de presión. Temperatura y presión, ¿con quién tendrá que ver esta? Con la ley de Gay-Lussac. Muy bien, Gay-Lussac. ley de Gay-Lussac. Para los estudiantes con necesidades educativas auditivas,
ellos ya tienen transformado aquí a Kelvin. Ellos ya les trae la escala Kelvin a ellos, ¿sí? Ellos no tienen ningún problema. Muy bien. Señoritas y jóvenes, aquí se nos termina